Eva, ¿qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Apenas unos minutos después de las 20:30 para compartir con todos ustedes un programa especial, como siempre les digo. En este caso, enfocados de lleno también políticas y por supuesto sociales. Siempre está detrás lo social y es el foco y es el eje, por supuesto, de este programa. Hablamos de precios, hablamos de la evolución, también en algún momento de las distintas políticas que el gobierno puso en marcha, que sigue poniendo en marcha, esto hay que decirlo, para tratar de mitigar lo que es el impacto terrible que tiene la inflación en los salarios de todos los argentinos, pero también hay un dato central que me parece que es importante, por lo menos para poner en juego esta noche, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo entero, con lo que pasa en gran parte de los países que experimentan la inflación. Y está claro que hay un detalle que creo que uno no puede obviar, es que si uno analiza hacia atrás en términos históricos, bueno, siempre los países, por ejemplo los países de la región, estoy hablando de Latinoamérica, siempre han aprovechado un determinado contexto internacional para tratar de bajar los índices de inflación. La inflación no es nueva en la región, la han sufrido muchísimos países. Lamentablemente la Argentina tiene un historial en términos de la inflación. Uno podría relacionarlo incluso con la disputa que tiene muchas veces el poder adquisitivo, ¿no? Donde las cámaras empresarias, donde las empresas en general tratan de apropiarse de una parte de esa renta adicional y al mismo tiempo en las negociaciones paritarias se trata de recomponer todo eso. Pero claro, cuando uno se encuentra con este dato que ustedes ven en pantalla, este es el dato de la UMED, ¿no? Que adelanta lo que podría llegar a ser la inflación del mes de marzo. Yo le diría que probablemente la inflación va a dar un poquito más por debajo que esto, pero 6,8%. 6,8% uno se pregunta para el mes de marzo, cuando hay en el exterior algunos países que van a experimentar esta misma inflación, pero a lo largo de todo un año. Bueno, el impacto es enorme. Y está claro que en algún punto hay, me parece a mí, un elemento central en todo esto, que es que se acelera la inflación. Que tome usted el dato que quiera tomar, hay un componente que lo que muestra es que hay yo diría una adopción de mayor velocidad en todos los indicadores. Fíjese, por ejemplo, el dato de la inflación de la ciudad, que siempre sale antes que el dato del INDEC. El dato del INDEC lo vamos a conocer este miércoles, el próximo miércoles. Pero fíjese, 5,9, la inflación de marzo a casi 6, dice, en rigor fue 5,9%. En la ciudad de Buenos Aires usted tiene allí los componentes: educación, prendas de vestir, calzado, equipamiento, seguros, servicios financieros, bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿no? Allí vivienda, agua, gas, etcétera. Entonces, en ese contexto, claro, la pregunta es por el costo de vida, por los salarios, por la evolución y por el impacto que pueden o no tener las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Mire, no solamente a la hora de, por ejemplo, tener una determinada política vinculada a los servicios públicos, tener una determinada política vinculada a los alimentos que se exportan, y después, por supuesto, aquellos que tienen un componente importado. Fíjese qué compleja que es la economía, ¿no? Hay que definir para cada uno de estos rubros. Y también el tema de la energía, fundamental, porque de eso fue de lo que se habló sistemáticamente, yo le diría, en una proporción realmente notable con el Fondo Monetario Internacional, hasta que se cerró un acuerdo que hoy por hoy no gravitaría con tanta fuerza porque ha quedado viejo en función de que, bueno, el precio de las materias primas y el precio de la energía en términos generales, digamos. Son dos componentes que hoy están afuera. Por eso también le digo que el marco es importantísimo para el análisis, porque yo le decía, rara vez los países de la región han logrado mitigar la inflación si el contexto no ayudaba. Y creo que estamos en un escenario que por supuesto que no ayuda en nada. Y lo más probable es que tengamos una inflación realmente muy importante a lo largo de este año, que exceda, que sobrepase la tasa de inflación que tuvimos hasta hace apenas algunos meses nada más, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno contra esto? Bueno, lo vamos a discutir a lo largo del programa, pero claramente ha tomado algunas definiciones. Fíjese lo que pasa con los alimentos. El señor director me dice, ¿quiere que le ponga alimentos? A ver, póngamelo, porque uno tiene real dimensión de cómo han subido los precios en función de lo que son los alimentos centrales de una canasta básica. Panificados 10%, lácteos y huevos 7,2%, estas son las últimas 4 semanas. Las carnes 6,7%, las verduras 5,5%, las bebidas 5,4%. Bueno, es realmente desesperante en algún punto, ¿no? Porque ya lo ha dicho el secretario Feletti,
Si bien el gobierno pone en marcha determinado tipo de canastas que tienen un carácter teórico, que sirven como referencia para que uno contraste precios, bueno, claramente no tienen como destinatario la posibilidad de mitigar el avance de la inflación, ¿no? Sirven de referencia para que uno, cuando va a comprar al supermercado, bueno, tenga una noción, una idea de cuánto debiera valer un producto en la góndola y cuáles son aquellos productos que exceden la cuantía de una forma realmente notable y que uno trate de no comprarlos. Pero en algún punto también está tan cartelizada la producción de alimentos, hay tantos oligopolios y monopolios vinculados a ese tema que a veces es difícil porque suben todos los precios parejo, ¿no? Que es quizás uno de los rasgos definitivos que tiene la inflación. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es el dato central en términos de política económica de los últimos días, yo le diría de las últimas horas, el rasgo central es que un sector del gobierno, un sector que está de alguna manera marcando todo esto que yo le mostré recién y que dice este es un problema que por ahora no tiene resolución y que el gobierno, la Casa Rosada, no ha logrado dar con una política justamente en función de este problema. Bueno, hemos pasado, o en todo caso lo que se ve es que ese sector del gobierno, que es muy crítico de las políticas económicas, ha pasado de señalar lo que era una dinámica, una política económica errónea, en función de lo que ellos decían, a directamente ponerle un nombre y un apellido. Por ejemplo, Martín Guzmán, por ejemplo, Matías Culfas. Digo, hay algunos ministros del gobierno nacional que han sido apuntados con el dedo, toda vez que se los hace responsables de no llevar adelante una política de precios adecuada. ¿Cuál es el otro dato que es fundamental? Que además de tener nombre propio, desde las últimas horas eso tiene un nombre propio, además de eso también lo que de alguna manera se evidencia es que en términos generales los alimentos como parte de una canasta más importante, bueno, parecieran estar, yo le diría, casi sin control, ¿no? Este es otro de los datos que me parece que vamos a tener que ir analizando a lo largo de esta noche. Le decía, por los nombres propios, le hablaba de Roberto Feletti, el secretario de Comercio, y sorprendió en la semana, ¿no? Sorprendió por el grado, yo diría, de exactitud con el cual marcó cuáles son las diferencias que tienen dentro del gobierno entre algunos funcionarios y otros, y también entre las políticas que se han tomado de un lado y las políticas que no se pueden tomar del otro, porque no tienen, en términos generales, una incumbencia tan importante, pero que de alguna manera quieren remarcar. A ver, escuchémoslo a Roberto Feletti. Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política que proteja los intereses populares, me corro, digo. Si ellos se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema que tengamos una política antiinflacionaria consistente. Bueno, ¿cuáles son las maquinarias de la inflación, no? ¿Cuál es, en rigor, el dato central que recorre transversalmente y que a veces uno no logra ver? Bueno, que hay una descoordinación. Este es otro de los elementos centrales que ha marcado, yo le diría, el sector kirchnerista del gobierno, ¿no? Y lo ha hecho nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien apareció en repetidas oportunidades en los últimos días junto al titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, diputado, y quien de alguna manera, estoy hablando de Kicillof en este caso, bueno, se manifestó también, muy a contramano de lo que son las decisiones que se están tomando, pero sobre todo de esta palabra, la descoordinación. ¿Cuál es la crítica principal que se le hace al gobierno nacional? Que en un gabinete económico cada ministro toma definiciones con un carácter, yo le diría, segmentado, fragmentado, donde no hay una coordinación, y como no hay una coordinación, entiende el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se puede llevar adelante una política que sea exitosa, por lo menos hacia adentro, una política que sea exitosa en materia de precios. Esto decía Kicillof. Además de crecer, tiene que distribuirse de manera justa. Nosotros necesitamos producción con inclusión social y cuidado del ambiente. Pero es un poco lo que nos enseñaron Néstor y Cristina, que no alcanzaba con crecer para que después la riqueza naturalmente se distribuyera y llegara por derrame hasta los sectores populares o los sectores más vulnerables. Eso no existe. Entonces, desatender la distribución atendiendo solamente el crecimiento y el enriquecimiento con concentración,
con endeudamiento, con fuga, que son todo parte de lo mismo. La única forma en este país, en esta provincia, de sostener durante largos procesos y durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso. La inclusión social. Bueno, qué importante lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es el otro eje que también tenemos que marcar. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa con la redistribución de ese ingreso? La pregunta sería si las maquinarias de la inflación muchas veces no impiden que eso se lleve adelante y si ahí no tiene que intervenir el gobierno nacional con alguna política determinada para tratar de mitigar lo que ya de por sí es una sociedad muy desigual. Es decir, los recursos y tal como se distribuyen están marcando una desigualdad que ha ido creciendo en los últimos años en la Argentina. Con la pandemia, con el gobierno del expresidente Macri, eso se profundizó de una forma notable. Y si uno analiza lo que ha pasado en los últimos meses, bueno, uno descubre que hay factores de carácter económico que efectivamente, digo, han tenido un desenlace positivo en la Argentina. Estoy pensando crecimiento económico el año pasado, lo que es el frente externo, el nivel de exportaciones que tiene la Argentina, la recuperación de la industria, qué pasa con el mercado de empleo. Digo, son todas variables que, a la luz de los resultados, contrastan bien con respecto al momento de arranque del presidente Alberto Fernández. Pero claro, cuando uno va a revisar el salario y la inflación, ahí es donde se encuentra con una descoordinación muy fuerte. Y yo, traje hoy para compartir con usted lo que para mí es relevante, que es el costo de la energía en la Argentina. Y qué pasa en todo caso en un contexto donde falta gas, donde va a haber que importar gas de una forma notable, estoy hablando siempre del GNL, donde la Argentina podría terminar desembolsando entre 8.000 y 9.000 millones de dólares para pagar los embarques de GNL, ahora un poco menos a partir de los acuerdos con Bolivia. Bueno, la pregunta de ¿qué pasa si en términos generales lo que busca el gobierno es mitigar el efecto de la inflación, pero al mismo tiempo habilita lo que son incrementos vinculados al combustible, ¿no? Un elemento central de cualquier economía moderna que tiene un impacto de lleno, de hecho lo estamos viendo en todo el mundo. Fíjese cuando uno mira la evolución del precio del combustible en la Argentina desde que asumió Alberto Fernández, fíjese cuál ha sido el derrotero, el camino, en un comparativo que creo yo que es importante. Bueno, desde diciembre del 2019, litro de nafta super 53 pesos, la nafta premium 53 también, allí tienen usted, había un poquito de diferencia, y pasamos a abril de este año, el salto es realmente notable. Bueno, 109 en el caso de la nafta super, 132 en el caso de la nafta premium y un incremento que es del 105 o del 115%, ¿no? 105, 115%. Y la pregunta es si al gobierno le interesa, en términos generales, combatir la inflación. Y está claro que el combustible es quizás una de las bases teóricas de cualquier libro de economía, donde claramente si uno quiere mitigar el aumento de la inflación, lo primero que mira es, bueno, cómo está dado los aumentos en función del combustible líquido. ¿Y cuál es la comparativa que nos sirve para verlo? Bueno, ¿qué pasa con el precio del gas? El precio del gas en la Argentina, si usted lo analiza históricamente, usted va a ver que en los últimos 2 años el precio del gas que paga el consumidor tuvo un solo incremento en mayo del 2021 del 6%. Entonces, si usted contrasta, ahora va a tener otro, ¿no? Dentro de algunos días viene un incremento entre un 17 y un 20%. Pero claro, en la comparación histórica de los últimos 2 años y medio, el salto del combustible con respecto al gas ha sido realmente notable. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una diferenciación en términos de la política energética vinculado a combustibles? Digo, ¿cuáles son los intereses que el gobierno defiende en ese sector? ¿Y qué pasa con el precio del gas a nivel doméstico y sobre todo con la importación de GNL, que le va a terminar costando al Estado, bueno, yo le decía, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. En última instancia uno se pregunta si al gobierno le interesa preservar el nivel de divisas que tiene el Banco Central, si esto no va a contramano de ese objetivo. Y en todo caso otra pregunta podría ser si al gobierno le interesa tratar de suavizar el impacto de la inflación, tratar de compensar lo que es una inflación que ya viene en materia internacional muy, muy fuerte, por eso le comentaba al comienzo del comentario justamente esto. Bueno, si no tendría que tener una política activa en materia de cómo evoluciona el precio de las naftas en la Argentina.
A lo largo de este año ya hubo 2 aumentos vinculados al combustible, potencialmente seguramente podría haber alguno más. Se entiende que en un contexto internacional el precio ha ido evolucionando, pero al mismo tiempo lo que uno puede ver es que el impacto es enorme. ¿Dónde? Bueno, en muchísimos aspectos. El combustible en general tiene un impacto directo, uno lo paga en el surtidor más caro, pero también tiene un impacto indirecto porque todo aquel proceso productivo que requiere no solamente energía, sino además que también requiere transporte, bueno, lo vuelve a incorporar en un incremento que se llama de segunda ronda. Mire estos datos que yo traje para compartir con usted. ¿Cuál ha sido el impacto de los combustibles en la inflación? Y un comparativo, variación del IPC, del INDEC, desde fines del 2019 a marzo del 2022, variación del INDEC 136,8%. Variación de la mano de obra dentro del sector del transporte, 146%. Variación del combustible, 108,3%. Es decir, no se queda rezagado el combustible, sino que va tratando de acompañar lo que es la evolución de la inflación y uno se pregunta, bueno, ¿pero eso no retroalimenta la inflación? Y lo último que usted tiene allí, que para mí es importantísimo, la variación del costo de la logística y del transporte de cargas, que es de 144%. Ese 144% que usted ve, una parte muy menor, pero una parte al fin, es lo que se termina trasladando después en el índice de precios al consumidor, ¿no? Porque el proceso productivo incorpora ese costo adicional de los combustibles, pero después lo termina aplicando al precio final de los productos, vinculados obviamente a lo que son los procesos logísticos que enfrentan estas cadenas de producción. Entonces, la realidad es que hay que plantear estas cuestiones porque si no, uno no se explica cuando, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habla de descoordinación. Bueno, acá claramente en la política energética tendrá que ver con el secretario Darío Martínez, tendrá que ver con Martín Guzmán, tendrá que ver con quien tenga la atribución para definir cuáles son las políticas energéticas de la Argentina, pero creo que acá hay una clara descoordinación donde buscando bajar el impacto de la inflación, bueno, se sigue manteniendo el costo de la energía elevadísimo y esto a su vez retroalimenta el tema de los precios. Por eso cuando alguien dice la inflación va a bajar a futuro en la Argentina y uno mira estos datos, bueno, probablemente esto no vaya a ser así. Son algunos de los detalles que me parece importante para compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa con este informe. Algunos piensan o pensaron que como consecuencia de los acuerdos que indefectiblemente tuvimos que firmar con el Fondo Monetario para poder sobrellevar un problema que le damos y que hubiéramos preferido no tener, claramente, que esto iba a significar postergación. Nadie está postergando a la Argentina y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. ¿En qué marco de trabajo están las conversaciones? En primer lugar, siempre decimos desde el 10 de agosto que asumimos y lo repetimos, no se cortan las calles, se puede dialogar. Claro. También pienso mucho, Gustavo, ¿no?, en el cafetero de la calle Carlos Pellegrini, que no puede trabajar cuando hay alguna movilización. Además de crecer, tiene que distribuirse de manera justa. Nosotros necesitamos producción con inclusión social. Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Medidas que se toman con respecto a los precios cuidados, las vamos a hacer cumplir con inspecciones de la Secretaría de Comercio, con inspecciones de la FIP. Es una incertidumbre en que no sabemos qué va a pasar con la guerra. Puede ser que la guerra dure 2 meses, dure 6 meses, sea más larga, y eso va a generar efectos sobre los precios. Obviamente que vos tenés que cuidar los precios. Ahora, por otro lado, vos tenés que ver de qué manera haces que entren más dólares a la Argentina. Y para que entren más dólares, para no tener los problemas que tenés hoy, tenés que incentivar al sector productivo. ¿Están los dólares hoy para eso, para que continúe el desarrollo de la economía? Los dólares están, mirá, en el mes de marzo tuvimos pagos de importaciones por 7.100 millones de dólares. Es un récord absoluto. La economía tiene que crecer, hay que sostener el crecimiento. No hay recetas mágicas. Acá hay un problema de precios y un problema de ingresos. Imagínense que Argentina creció 10 puntos y la pobreza bajó 3. ¿Qué va a pasar cuando crezca 4?
O sea, nos vamos a estancar en un nivel de pobreza absolutamente inelástico. Acá hay que modificar el patrón distributivo. No puede ser que la gente esté con los salarios que existen. En el plano de lo que es el padecimiento cotidiano, doméstico de los argentinos, el ministro es como si tomara distancia, es como si fuera una especie de testigo mudo de una lucha de clase en la que los únicos que ganan son los que están arriba. 3.000 proyectos productivos para que se pueda ir en el camino del empleo, la producción, fortalecer la economía popular. ¿Pero ellos están de acuerdo con eso o ellos quieren dinero para...? No, ha sido una charla distendida que tiene una tregua hasta el día lunes. Sí. La puja por el salario y por el poder adquisitivo es una puja múltiple. Que vos tengas, por ejemplo, una política de subsidios es salario indirecto. Y eso es un esfuerzo enorme que hace el gobierno para que lo que no gastás en tarifa lo pueda gastar en otra cosa. Lo que pasa es que cualquier esfuerzo que vos hagas está en el nivel de desindustrialización que tiene la Argentina estructural. Pero tampoco vamos a echarle la culpa a Macri solamente. Acá fue la dictadura, los 90 y Macri, que eso precarizó la estructura productiva de nuestro país. Bueno, los sueldos versus la inflación, la pelea del año, yo diría la pelea que ya tiene bastante recorrido. Presentamos a todo nuestro equipo esta noche y bueno, por supuesto ya una primera apreciación de lo que estábamos compartiendo. Muy a la izquierda de esta mesa, quiero decir, hay como una especie de corrimiento hacia la izquierda del doctor Ubeira, José Manuel Ubeira. Gallego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mirando esto de Feletti, que yo decía que tenía que ser ministro de Economía, lo sacamos de acá. Me debe estar puteando hasta en japonés, así que Salió de acá Feletti. Es lo que digo. Bueno, pero digo, ha tenido un sinceramiento que a mí me parece notable. Ha dicho, lo que yo hago no es que va a terminar dando marcha atrás con los precios. Sirven de referencia. Milagros no hago, dijo. Pero, y que se va a poner feo, y las mismas cosas que decimos nosotros acá todos los días. O sea, digamos, lo que me parece extraordinario de Feletti, que tiene un enorme contacto con la realidad y tiene un gran sentido de la oportunidad, diferente al gobierno nacional que ha decidido, por ejemplo, serruchar la pata de uno de los compradores más importantes que tiene Argentina, que es Rusia, ¿no? ¿Por qué lo decís? Y porque si hay algo extraordinario que hay que respetar de Brasil. Brasil, en materia de política exterior, la Casa de Itamaraty sigue la regla de los portugueses, que siendo un país que era la cuarta parte de España, se quedó con Brasil en el Tratado de Tordesillas. Entonces ellos tienen una política, digamos, diplomática de largo alcance. Entonces, un imbécil como Bolsonaro, en esta presentación ante Naciones Unidas, Brasil se abstuvo. Y nosotros, que nos venimos de abrazar con el presidente ruso, y que las primeras vacunas que llegaron acá en la República Argentina eran las Sputnik, le votamos en contra, y hoy cuando veo la alegría del embajador norteamericano, digo yo, Braden o Perón, digo, ¿de dónde lo habrá sacado, no? Qué parecido, ¿no? ¿Tiene nombre propio eso que acabas de decir o no? A mí me cuesta, yo, no, pero quiero decir alguna cosa, la verdad estoy muy enojado con el tema, ¿no? Porque aparte, digamos, en materia de derechos humanos, ¿cómo podemos saber qué derechos humanos se violan en el medio de una guerra? O sea, para poder intervenir en una guerra es cuando es el resultado final de la guerra. Hoy por hoy no sabemos qué es lo que está pasando, es apresurado, nadie sabe concretamente qué es lo que está pasando en Ucrania según lo que realmente... Pero, digamos, perder una relación tan importante como la de Rusia, y sobre todo de cara a un mundo multipolar, que es lo que se viene, me parece que es pegarse un tiro en el pie. Y el que diseña la política exterior argentina tendría que aprender de Itamaraty. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Bien, pensaba en base incluso a tu editorial y el último recortes que vimos en el fenómeno de los trabajadores pobres. Y pensaba que el PBI en el último año creció aproximadamente un 25%, 100.000 millones de dólares, sin embargo el salario creció aproximadamente un 5%. Es decir, que el problema está en la distribución. Y a raíz incluso de lo que conversabas en la editorial en base a la inflación, las tarifas, el salario indirecto, cómo va aumentando, o por ejemplo la atribución de responsabilidad a la guerra en relación a la suba de la inflación, por ejemplo con el tema de la harina. La FIP ha dicho la cantidad de toneladas de trigo que se retuvieron, entonces hay ciertas cuestiones que, como decía Feletti, tomando medidas de microeconomía, no se pueden saldar si no se toman medidas de política económica a nivel general. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
No, yo la verdad que últimamente me levanto como con una especie de preguntas retóricas, ¿no? Que me suceden, Sí. que es si no se sabe cómo, si no hay poder o si realmente no se quiere asumir ningún riesgo. Y relacionado con lo que sucedió justamente con la votación de suspender a Rusia, me parece que no se quiere realmente tomar ningún riesgo. Me parece que es un gobierno, lamentablemente, que es como una especie de flota que va y que va tratando de llegar, no sabemos muy bien a dónde, pero que la verdad que lo que realmente falta me parece que es voluntad Sí. política. ¿Pero es flota o son intereses que obviamente No se pueden dan tocar. en un ámbito de No disputa? se pueden y que- tocar. Digo, me parece que No, el no, tema de pero las digo- redes no los quieren tocar. Bueno, pero a ver, se puede dar la discusión y en todo caso, bueno, finalmente el gobierno nacional terminó tomando tiene una posición tomada con respecto a este tema. Sí, que es justamente en contra de los trabajadores, Bueno, decididamente. Pero han tomado una posición. Bueno, no es que claro. no es un flota-flota. Bueno, pero sí, pero por legalería se ve un poco así, ¿no? El que pasa, no se puede. Entonces, como decíamos en otras Sí. oportunidades, termina relatándose y nada más, y contando lo que sucede en el país, y uno termina de escuchar y dice, sí, y nada, no hay más. No, y sí. Bueno, pero el no hay- escenario es muy complejo, digamos. Yo acá no digo quiero, que no, yo quiero no introducir el elemento, ya está Amado Vudú con nosotros, Liliana Gendel también, pero digo, quiero introducir el elemento de lo que está pasando en Bueno, el mundo. pero justamente ¿no? el escenario más complicado es el que tiene hoy el pueblo argentino para poder comer. Ese es el escenario más complicado que hay que resolver, sí o sí. Y para hacer eso hay que meterse con el poder y con el status quo que siempre tuvo, en definitiva, las decisiones. Y está pasando lo mismo. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo le va? Yo primero adhiero hasta el último Sí. punto de lo que ha dicho el doctor Ubeira. O sea, hay entre la izquierda y la derecha hay un punto donde coinciden. El voto Bien. a Rusia en contra de Rusia es un voto indignante. Pero viendo con este tema, y que está vinculado también con el tema de Rusia, hoy recién veo en la tapa de La Nación, dice, el problema de la Argentina tiene nombre y apellido, es Cristina Fernández de Kirchner y su mirada populista. Vos le sumás a eso, le sumás el tema de los carteles que le pegaron, le vandalizaron la oficina. el monumento, los chicos cantando que no veían la hora que se muera la juventud radical. Realmente me parece que la derecha está pasando un límite que debería preocuparnos a todo el campo nacional y popular, y me parece que es un momento de decir, paren, stop, hasta acá. Creo que hay que dar una respuesta. La respuesta parte siempre de la paz y del amor, pero con movilización popular. Me parece que el campo nacional y popular debería reflexionar seriamente, hacer una gran movida masiva popular para proteger a sus dirigentes y para proteger a la democracia, porque esto está enganchado con dos temas que vienen en forma, actuando como pinza. Uno es el tema del debate sobre la dolarización, que yo si fuera diputado, Sí. la Argentina tiene 3 símbolos patrios: el escudo, la bandera y el himno. Y le agregaría un cuarto, la moneda. No se puede discutir, no podemos nosotros discutir el tema de la dolarización desde un punto de vista técnico. Hay que discutirlo desde el punto de vista de la soberanía. Es lo mismo si mañana discutimos, viene un tipo y dice vamos a cambiar la bandera, vamos a regalar... Digo, es un debate que hay que ponerle un límite, y el límite es con castigo. Como pero no, de 1 Pedro, a 4 años de prisión tiene pero el no. que ofende a los Pero símbolos ¿qué? patrios. Pero no se puede debatir el tema de la dolarización en la Argentina. ¿Cómo vas a debatir regalar las Malvinas? Es imposible que admitamos ese debate. No lo podemos admitir porque Pero no es un está- debate me parece que técnico. está a otro nivel, es un ¿no? debate de configuración de la nación. Es un debate que nos cagamos en San Martín, en Belgrano, en Rosa, en Hipólito Yrigoyen, en los 30.000 desaparecidos, en los muertos de Malvinas. Perdón, Hay que poner un habría- límite a eso. Digamos, ya que hablamos con Guarino, que es economista, que nada más que ver el lema del Banco Central. Sí, no, está bien, pero a ver, yo entiendo eso, pero tratándose de algo técnico, No me es parece... técnico. ¿Cómo? ¿La dolarización no es técnica? No, es una cuestión de soberanía. Pero a ver, pero sí, yo te puedo marcar eso de una soberanía, pero hay una realidad. La realidad es que, en términos generales, la Argentina tiene una economía bimonetaria. Te lo puede decir Amado Vudú, que está acá. Digo, me parece que no descubro nada nuevo. Esa es la realidad. O sea, si uno no quiere verla, pues... Yo creo que tiene que ver también con tomar con que la técnica está absolutamente desprovista de ideología. Lo que yo Y digo ahí es está el punto, desde ofrecer ya a la que- sociedad la discusión. Digamos, no es que yo voy a apoyar la dolarización, pero digo,
Abrir sirve. ese debate en la sociedad es muy peligroso. Sí, porque es una agenda que está imponiendo es una agenda justamente de la derecha. disgregación nacional. La derecha viene por disgregar el país. Tenés a Cornejo diciendo que se tiene que separar Mendoza, tenés a Patricia Burri diciendo que hay que regalar las Malvinas. Es un debate muy peligroso y que hay que ponerlo en el circuito que tiene que estar, que es el tema de la soberanía, no es técnico. Además, técnicamente, Amado lo conoce mejor que yo, es imposible. Digamos, para agregar, sin querer, digamos, no que no le quiero enmendar la plana acá al amigo, sino que uno de los primeros actos de Kirchner fue justamente todas las monedas que se habían criado como cuasi monedas, volver a unificarlas a través del peso argentino. Entonces, digamos, la discusión es que yo hice economía en la Facultad de Derecho y era una cosa muy seria, pero el tema de la moneda es de alguna manera uno de los resortes que tiene cualquier gobierno. No, por supuesto, es un elemento de la política monetaria, digamos. De la soberanía nacional. Entonces, bueno, si entregamos la moneda... No, pero, digamos, la discusión no es si entregamos o no entregamos la moneda, la discusión es cuáles son los elementos que yo le voy a dar a la sociedad para que, en todo caso, sepa por qué es irrisorio discutir el tema de la dolarización. Pero la sociedad quiere debatir la dolarización, me parece que este es el punto. Bueno, por eso digo que nos imponen una agenda. Tiene derecho. A ver, Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No, arrancaron con tantos temas tan profundos que no sé por dónde... no estaba, ni lo tenía acá en todo es como surge. Pero es realmente... Todos los temas rondan alrededor de la soberanía. Desde la cuestión de la política exterior a la cuestión de la distribución del ingreso y, por supuesto, pasando por la cuestión de la moneda. En definitiva, si pretendemos tener un país o pretendemos tener un apéndice de un sistema transnacional que nos tiene como colonia de algunos de los sectores. Y ahí la moneda es crucial. Vos mirá, por ejemplo, lo que le pasó a Grecia con su problema con la deuda, el Fondo Monetario, y cómo no tener una moneda propia produjo que ni aún, vos decías el debate en la sociedad, y me venía a la cabeza lo de Grecia, el presidente Tsipras propuso una votación para ver qué hacía. La ganaron aquellos que querían tener una política soberana y el presidente igual fue en contra de eso. ¿Cómo terminó? Terminó teniendo 2 diputados después del tercer acuerdo con el fondo, porque tuvo 3 acuerdos que fueron fracasando simultáneamente en el lapso de 2 años. Terminó ese gobierno con 3 diputados, después de haber sido la gran esperanza para reflotar Grecia. Y ahora están terminando de pagar la deuda. Y esto se vincula a la distribución del ingreso. Todo este debate que nosotros lo venimos planteando desde el 2019, la necesidad de un shock distributivo, si hoy vos tuvieras un frenazo inflacionario, que sería muy importante, pero estarías congelando una mala distribución del ingreso. Y eso sostendría los problemas de Argentina en el tiempo. Argentina, el 75% de su Producto Bruto es mercado interno. El mercado interno necesita buenos ingresos de la población. Entonces, si vos no haces un shock distributivo que mejore que la distribución del ingreso que tenés hoy, podés crecer muchísimas veces, como pasó durante el menemismo. Durante el menemismo tuvo muchos años de crecimiento, sin embargo terminó con 30%, cerca de 30% de desempleo y nos dejó sin país, porque no teníamos moneda. Como no teníamos moneda, pasamos a tener 14 cuasimonedas. Y acá se engancha con otro tema que hoy es crucial, que es ¿cómo va a impactar el acuerdo con el Fondo Monetario en las finanzas provinciales? No se ha hablado casi nada de esto. Y creo que es una cuestión que habría que ponerle mucha atención. ¿Qué impacto tiene el pacto con el Fondo Monetario en las finanzas provinciales? No solo en la política nacional. Bueno, a ver, ¿cómo el gobierno está llevando adelante la política de negociación de precios? Bueno, a lo largo de la última semana, ustedes saben, hubo un encuentro, el segundo que se realizaba, entre los sindicatos, los gremios en general, la CGT en particular, y quienes están al frente de las principales cámaras empresarias, la COPAL, bueno, en este caso, quien conduce la UIA y la COPAL es precisamente la misma persona, que es Daniel Funes de Rioja. Bueno, y esto decía a propósito de las negociaciones que está llevando adelante con el gobierno. Hemos analizado en estas reuniones que hemos tenido todas las causalidades. Obviamente tenemos una aspiración de crecimiento, inversión, desarrollo, estabilidad macroeconómica. Eso es lo que la Unión Industrial aspira, y de vocación de diálogo, pensando que hay un contexto nacional e internacional. Hemos dicho que ese adelantamiento de las paritarias que no han vencido o que no están negociando,
que las partes pueden sentarse y pueden negociar. ¿Okay? O sea, los que ya cerraron van a quedar retrasados. No, los que ya cerraron depende cuándo los cerraron. No, mire, esto digamos, no hay una respuesta general. Primero, usted tiene muchos tramos por delante. Si cerró hace 15 días, evidentemente ha contemplado un primer movimiento y después habrá que verlo, como hacemos con el salario mínimo y como hacemos normalmente en los casos de las paritarias. Lamentablemente el fenómeno inflacionario no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Bueno, hay como cierta resignación en Funes de Rioja. Bueno, estamos hablando, pero la realidad es que no es un fenómeno nuevo. Bueno, yo veía en el Graf la pelea del año. Si no hay algo que en este gobierno es pelear. ¿No te gusta el Graf? ¿Lo sacamos? No, pero disculpen a los capos del canal, no sé, pero digo, no fue una pelea. Digo, salieron, digamos, todas las patas que se sentaron a la mesa salieron de buen humor, de buen talante. O sea, cuando una reunión realmente se tensó, alguien sale enojado. Salieron todo bueno, ¿no? Paritaria. A ver qué dice el senador Oscar Parrilli a propósito de lo que marcaba Úrsula. Hay funcionarios de nuestro gobierno que si creen que van a solucionar el problema salarial de los trabajadores argentinos siguiendo los consejos de Funes de Rioja, y me parece que a mal puerto van a llegar con ese barco. Si creen que van a solucionar el problema salarial de los trabajadores argentinos siguiendo los consejos de Funes de Rioja, y me parece que a mal puerto van a llegar con ese barco. Yo creo que lo que han hecho tiene un sabor a muy poquito y me parece que deberían tomarse medidas más enérgicas, decisivas para mejorar la capacidad adquisitiva. Bueno, yo tengo el libro Introducción a la Economía de Daniel Funes de Rioja y no está el tema paritarias. No. Daniel Funes de Rioja viene desde la década de los 90 pidiendo flexibilización y precarización. Lo hizo con la ley de la RT. Se llama abogado laboralista cuando en rigor de verdad defiende justamente al otro polo, que en este caso son en los grupos económicos concentrados, con lo cual yo no esperaría otra cosa más que este tipo de posturas. El segundo tomo de las memorias de Funes de Rioja. Lili Hendel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Lo bueno de ser la última es que puedo hacer un comentario de lo que ha dicho cada uno. La síntesis todo. Está buenísimo. El tonito de Funes de Rioja, más allá de lo que dice, pueden sentarse a negociar. Nos dio permiso. Sí. Quedémonos tranquilos, porque el caballero nos ha dado permiso. Dice Amado que podemos sentarnos a negociar. Patrón de estancia ha decidido que total, él va a hacer lo que quiera con el grupo al que representa, que es quien tiene el poder. Y quería agregar a lo que decía Pedro, en relación al vandalismo y a esta situación grave de la derecha y en la imposición de la aparente dolarización, que el run del avance, del adelantamiento de las elecciones se ha instalado en los medios masivos de comunicación hegemónicos. Y esto me parece que es gravísimo, porque intentar golpear al gobierno de esta manera tan descarada, además, descaradamente, sin ningún tipo de disimulo, planteando que necesariamente van a tener que adelantar las elecciones. Y además hasta hacen juegos de quiénes estarían, quiénes serían, cómo sería. Pero ¿basado en qué, digamos? ¿Cuál es el argumento central? Basado en que el intento de... ¿Qué fue lo que dijo el cordobés juez? No los vamos a dejar gobernar, lo dijo textualmente. Julián, no disimulan. Estamos en un momento en el que pueden cantar que se muera Cristina. Negri puede decir que estar en un hotel protegido es el holocausto, y seguramente vamos a hablar más tarde también de eso. No tienen necesidad de disimular, y esto es grave. Y quiero agregar a lo que decían en relación al tema de la economía y a tu editorial. Han presentado un trabajo extraordinario de CEPAL con el Ministerio de Mujeres la semana pasada sobre el impacto sobre las mujeres de la deuda, del empobrecimiento, de las tarjetas usurarias sobre las cuales las mujeres tienen que refinanciar para poder alimentar a las familias, o a los comederos que en general bancan las mujeres en los barrios. Si no desagregamos lo que pasa con las mujeres en los barrios, no estamos entendiendo lo que de verdad sucede con la economía. Julián. Hay que dejar de hablar de estadísticas y, como decía Natalia, no es técnico, es político. Si no entendemos que es político y que son seres humanos y no estadísticas, nos estamos equivocando. Reafirmando lo que dice agregar Liliana, algo sobre lo que decía hay un Lili. tema que en Capital se habla muy poco. Pedro y Amado. Muy poco, que es un segundo juez acaba de admitir un recurso contra las retenciones
presentado por una organización de extrema derecha de productores agropecuarios que se llama Pronor en Tucumán. ¿Cuál es la estrategia de todo esto? Obligarlo el gobierno a definir por decreto el tema de las retenciones, a quitarle legalidad al tema de cobro de retenciones y obligar al presidente que firme un decreto para cual generar un clima de hostilidad, de desestabilización que vaya al tema. Está todo vinculado, lo de Cristina, lo de... Pero Pedro, el propio Feletti de alguna manera propuso subir las retenciones esta semana. Pero estamos Dijo, hablando no hay forma de que el juez admitió un recurso para estudiar la ilegalidad de las retenciones. Ya es el segundo. El primero el de Busto Fierro en Córdoba, este es el de Tucumán. Es un tema muy peligroso porque ataca una de las bases de la estabilidad del Estado, que es sus recursos financieros. Amado. No, que van surgiendo estos temas y retomando lo de Lili, del sistema financiero y la tasa de interés. Porque el gobierno tiene muchas chances de hacer cosas y muchas chances de que le vaya bien en política si se dispone, a partir de lo que para ellos era un acuerdo importante, que era el acuerdo con el fondo, a avanzar en políticas públicas. Algunas de estas políticas tienen que ver con la deuda, como es el proyecto que se presentó en senadores, todas las senadoras y senadores del Frente de Todos la semana pasada. Yo no entiendo cómo el gobierno no sale a abrazar eso con bombos y platillos, porque es una posibilidad no solo económica, sino también política. El otro tema, el tema de la tasa de interés. Es gravísimo en los sectores que van a la banca informal, a lo que se llama la banca en las sombras, en la jerga económica, la shadow banking, las tasas de interés que pagan. Tenemos una masa del ELIC que supera la base monetaria. Necesita el gobierno reconvertir eso en un sistema para bajar la tasa de interés y poder dar crédito masivo para la producción y el consumo en una etapa donde, bueno, si es verdad que Argentina empieza a despegar, una inyección con baja de tasa de interés, mayor consumo y crédito a la producción va a ser muy importante. Otro tema, la cuestión del trabajo, la formalidad o informalidad del trabajo. En América Latina, en el mundo hispanoparlante, va a haber alrededor de 20 millones de demanda de puestos de trabajo para programadores y gente vinculada a la informática en los propios 10 años. 20 millones. Ahora, ¿esto requiere 20 millones de personas que vayan a la universidad? No, el trabajo lo necesitan hoy. Y hay sistemas de incorporación de personas que ni bien salen de la secundaria o incluso antes pueden participar de capacitaciones muy potentes para incorporarse a ese mundo con salarios de entre $1.500 y $3.000. El gobierno tiene que desarrollar un programa que no sea solo un título, un nombre, como el famoso 101.000 de Macri, sino que sea un programa de incorporación masiva de generación, porque ahí está el PBI potencial de la Argentina, ahí está la mejora en la distribución del ingreso. Imagínate lo que sería para nuestro país que no hubiera retenciones. Si necesitamos que suban las retenciones para que no impacten la suba de los precios externos en la canasta alimentaria de los argentinos. Que suban segmentada, Amado, segmentada. Ahí ya empezamos, cada uno con su chivo. Bueno, pero está bien, pero eso digo, da para la pero segmentada por productores. Sí, señor. Bien. En el tamaño de los productores. En el tamaño de la explotación. Eso es clave. Pero ojo con la segmentación, porque escondido en el cuento de la segmentación de las tarifas de los servicios públicos, viene otro masazo para el ingreso real de las familias argentinas que va a volver a perjudicar la distribución del ingreso. Atrás del cuento de la segmentación de tarifas, como señalabas vos con el tema de la nafta, en este primer trimestre, viene un aumento masivo de tarifa de los servicios públicos, que si hay algo que tiene colchón en la Argentina, con los aumentos desproporcionados, disparatados, ilegales que hizo Macri de a 2.000, 3.000% en los 4 años, ahí hay un colchón. No puede ser que volvamos a tener aumento en la tarifa de los servicios públicos. Bueno, nos metemos, si les parece, en el plano político, los debates, qué propone la oposición o qué no propone. ¿Propone cosas? Bueno, son disruptivos, llamémoslo de esa manera. Se hablaba recién de las elecciones anticipadas, ¿no? Algo que se ha planteado. Vamos a ver un pequeño informe y ya nos metemos de lleno en la discusión. Recién hablábamos, Cornejo, de algunos comentarios que nos llegan de algunos despachos legislativos sobre la posibilidad de que se realice una asamblea legislativa. A ver, no descarto que puede pasar, Yo no la descarto totalmente. Puede haber una asamblea legislativa si hay una inflación muy alta, rondando la hiper.
puede haber una asamblea legislativa si hay una gran corrida bancaria. Alfredo Cornejo dijo: no descarto que pueda pasar una asamblea legislativa. ¿Hay como un rum en la Cámara de Diputados en este sentido? A ver, yo no me llegó el rumor. O sea, usted no descarta la salida anticipada del presidente. No lo descarto. Estaba pensando que el sistema presidencialista en Latinoamérica no funciona. Hoy, este gobierno autoritario que pretende Cristina instalar no tiene cabida. ¿Usted cree que están dadas las condiciones? ¿Usted huele que esto va camino, no sé, a una asamblea legislativa o algo parecido a lo de su marido cuando fue presidente? ¿Renunciar y llamar a elecciones anticipadas? ¿Renunciar y llamar a elecciones anticipadas? No lo sé, puede haber muchos escenarios. El presidente está absolutamente desordenado, no está en condiciones de conducir los destinos del país, y la presidenta, es lo que vos estás indicando, la verdad que me parece que entre los dos deberían dar un paso al costado, que una asamblea legislativa permita encauzar esto. O sea, te morís de estrés como con Alfonsino, te morís de inanición. Bueno, esto hay que darle una salida antes. Tengo una información exclusiva. Habría elecciones anticipadas. Yo lo tengo confirmado, pero prefiero decir habría elecciones anticipadas en Argentina. En el mes de marzo habría elecciones anticipadas en Argentina. Elecciones anticipadas en la provincia, no a nivel nacional. En la provincia. Por un momento me ilusioné un poco más. Yo creí que, claro. Yo pensaba que si era un adelanto de las elecciones nacionales, bueno, por lo menos no perdemos 2 años cabalgando hacia la nada, porque eso es lo que falta en estos 630 días. Todo puede pasar igual, ¿no? Todo puede pasar igual, ¿no? Pero todo sí, puede claro, pasar. todo puede Yo pasar creo que una dependiendo cosa de otras cosas. te lleva a ¿no? la otra. Yo Pasar creo que una dependiendo de cosa otras te cosas, lleva a ¿no? la otra. Bueno, Gallego. Es muy excitante todo esto. ¿Te excita en qué sentido, Gallego? Y porque realmente a esta edad, viste, sacan los peores instintos de uno. No me digas. Sí, la verdad que es excitante. La verdad, bueno, nada, lo de la Asamblea Legislativa, primero de todo habría que decirle a esta gente que naturalmente no tenemos un régimen parlamentario donde se puede interpelar al gobierno y se lo pueda hacer caer. Eso pasa en los sistemas parlamentarios. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. Si hemos podido tolerar y sufrir a Macri 4 años sin haberlo tirado por el balcón, digamos, metafóricamente hablando, sí, claro. Naturalmente que podremos soportar seguramente lo que queda del mandato del señor Fernández. Ahora, dicho esto, me parece que, acudiendo un poco a lo que decía Peretti hace un rato, hay límites dentro de los sistemas democráticos para mostrar la carnadura golpista. Una cosa es decir cosas, criticar al gobierno, como lo hacemos nosotros, y seguramente uno puede excederse hasta en el tema de la crítica, y otra cosa es ser destituyente. La destitución es otra cosa. La destitución es decir, no vas a llegar al final del mandato, ya te estoy poniendo fecha, finalmente todo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, sencillamente porque ya perdiste el poder real, no tenés el manejo absolutamente de las instituciones, qué sé yo. Entonces, de ahí a 1 metro de la anarquía estamos, si es que esto sigue así. Entonces, bueno, lo que ocurre es que el presidente tiene que tomar medidas, digamos, no las medidas que pasan de salvataje cuando ya declaramos el estado de sitio, pero ya tenemos, no sé, cualquier cosa, sino que fundamentalmente hay que salir a combatir a estos tipos y hacer las denuncias que realmente sean correspondientes, porque en algunos casos particulares dicen verdaderamente barbaridades. Yo me acuerdo de este Cornejo que quería hacer la secesión de la provincia de Mendoza. Sí, sí. Digo, pasan cosas horribles en este país y finalmente nadie parece que hace nada. Yo no sé dónde están los fiscales de la Nación frente a este tipo de cuestiones. Les pagamos un sueldo importante específicamente para que garanticen el sistema democrático. Y hay unas disposiciones del Código Penal que después de haber pasado lo que nosotros pasamos durante la etapa del proceso, han reforzado muchísimo las sanciones penales que tienen que ver con
este tipo de manifestaciones destituyentes. Entonces, una cosa es la crítica, digamos, al presidente, y otra cosa completamente diferente. Vos fíjate lo que le pasó a los orangutanes esos que tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Lo procesaron a todos, la mayoría de la gente está en cana. O sea, digamos, no te entra en la cabeza de que vos de alguna manera te metas con la institución, país. Entonces, me parece que estamos llegando a límites. Está todo fogoneado, pero bueno, a mí esta señora Canosa realmente produce un efecto muy excitante desde el punto de vista de mi... Sí, de tu verba. De mi verba, sí. Me dan ganas de hablar. Decía que estas mismas periodistas o periodistas son los que hace un año atrás, un año y pico atrás, hablaban de la incompatibilidad de la democracia con lo que estábamos viviendo. Es decir, básicamente planteaban de manera desembosada cómo la democracia era incompatible con una matriz subsistente económica, o cómo plantear una suerte de voto calificado camuflado a través del consenso. A mí me parece que hay que detectar esa situación. Lo destituyente o lo golpista, lo que se trata de hacer últimamente es de identificarlo con el consenso, ¿no? Por supuesto, de la oposición. Cuando esa oposición gobernó los destinos del país, cualquier tipo de crítica era interpretada de manera golpista o destituyente. Ahora, cuando son oposición, pueden decir de manera desembosada que van a obliterar, que van a obstruir cualquier proyecto de ley. Lo hacen a través también de las terminales judiciales. Pedro hablaba recién de los jueces que declaraban inconstitucional las retenciones. Pasa también, o sucedió con la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que no trata el recurso de queja, con los aumentos exponenciales que hay en cable, telefonía, televisión, por en la medida cautelar que consiguieron las grandes compañías telefónicas para que no se aplique el decreto 690/20 que determinaba como de servicio público esencial. Es decir, no pueden gobernar si no es a través de sus terminales de poder. Úrsula. A mí me da mucha vergüenza ajena, ¿qué quieren que les diga? Me parece que la oposición no suma en absolutamente nada. Estamos pasando un momento muy complicado, sobre todo en los barrios más humildes, y no tan humildes ya, porque el otro día hablábamos, ¿no? Que hay trabajadores que hasta incluso estando en blanco son pobres, y que lo único que fogonean es el malestar constante de la ciudadanía. La verdad que desde lo personal a mí me parece una payasada lo que hacen. No se hacen cargo ni siquiera de dónde vienen. Hace nada estuvieron en el gobierno y dejaron con la macridemia lo que dejaron y que hay que tratar de levantar. ¿Vos decís que son mejor oposición que gobierno? Cuando son oposición son muy lindos. Cuando son gobiernos son horribles. Son muy democráticos, muy republicanos. Vos decís que es mejor cuando que están en la oposición, me dice que república, democracia, después se olvidan cuando están en el poder. Pero quiero señalar también una pata muy importante que tiene que ver con los medios de comunicación. Digo, porque son los que les dan el espacio para que puedan decir lo que dicen con referentes ridículos, como Canosa, que te hace una pausa para decir va a haber elecciones. Me parece tan circense que lo que deja en evidencia es que la oposición no tiene tampoco nada para ofrecer, más que chicana, más que... Digo, y como dice el Gallego, a mí me parece que en este programa criticamos desde ya que lo que hay del otro lado es horrible. Digo, podemos criticar y a veces nos excedemos, pero me parece que es lo mejorcito que se puede tener hoy en día y que falta mucho por hacer y, como vuelvo a repetir, voluntad política. Ahora bien, cuando tenés una oposición que, por ejemplo, hasta incluso se pone en contra de ir a buscar a los evasores que se fugaron la plata, como por ejemplo Milei diciendo que son las pobres víctimas perseguidas y ahora los van a perseguir afuera, digo, queda a las claras la oposición a quien defiende. Y es el 1% más rico de la población. Para el resto somos nada. Y lo dejan en evidencia cuando dicen estas cosas, porque en vez de poder sumar una idea para estar mejor, lo único que hacen es llenarnos de caca la cabeza. Bueno, a ver, Perdón, una cosa más. Sí, señor. Marzo es el mes de los golpistas, no sé si te enteraste. Claro. Marzo. Sí, porque seguramente lo debe atar al aniversario. Pero, Julián, yo quería insistir con algo. Cuidado con la agenda, porque si el gobierno es potente, si el gobierno lleva adelante políticas públicas, pasa por encima todo esto. Sí, en el 2010 decían lo mismo, no los vamos a dejar gobernar, los vamos a volver locos. Formaron el grupo A, no tuvimos presupuesto, no trataron el presupuesto, a diferencia de ahora que directamente lo votaron en contra. Los medios decían cualquier cosa. Cuando hay potencia en las políticas públicas y cuando esa potencia llega
al conjunto de la ciudadanía, todo esto puede ser pasado por encima. Por eso me parece que el gobierno tiene que tomar esa decisión. Bueno, pero a ver, tiene mucho tiempo todavía. Bueno, ahora quiero plantear algo que seguramente a ustedes les va a ser familiar, porque cuando uno presta atención a las definiciones que está dando el propio gobierno o quienes uno entiende que forman parte de un núcleo ampliado del gobierno nacional, digo la Casa Rosada, el argumento es este: existiendo una oposición tan dura, existiendo el neoliberalismo, existiendo el macrismo con posibilidades de volver al gobierno, nosotros, en términos del Frente de Todos, no tendríamos que estar discutiendo hacia adentro, sino más bien planteando una situación donde se vea claramente cuáles son las diferencias con aquel que está en la vereda de enfrente. Comparto solo lo que decía Agustín Rossi en el día de ayer. A ver, lo escuchamos. El gobierno ayudó un montón, ¿no? Cristina y Néstor nos dieron una enorme clase de cómo había que conducir en adversidad. De ahí salió la ley de medios, la nacionalización de FJP, la de ley de aerolíneas argentinas y demás. Ahora, si hicimos eso en el 2009 y terminó bien en el 2011, ¿por qué no habría que hacer esto ahora? ¿En dónde está escrito que para llegar con mejores condiciones electorales al 2023 haya que hacer otra cosa que no sea tratar de fortalecer el gobierno, tratar de fortalecer la gestión, tratar de fortalecer la unidad del Frente de Todos, tratar de fortalecer el liderazgo del presidente de la Nación? ¿En dónde está escrito que hay que hacer otra cosa que no sea esta, que yo creo que claramente hay que sostener? La idea de que alguien se puede salvar si la experiencia es mala. Acá no se salva nadie, entre otras cosas porque hubo una promesa a la sociedad de que lo íbamos a hacer juntos y de que vinimos a juntarnos para esto. Entonces, esa idea del que me salvo solo, o de que me puedo salvar mi espacio, o que me puedo construir un espacio para después volver, es la peor herencia del neoliberalismo al que combatimos. Solo no se salva nadie porque sí creemos que la patria es el otro y la otra. La secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, con un mensaje, creo yo, que el de Rossi era distinto, pero claramente, digo, uno puede sintetizarlo en esto, ¿no? No vale la crítica en este momento hacia adentro del Frente de Todos, sino más bien poner una determinada posición y proyectarnos al 2023. ¿Qué piensa los y las caníbales de esto? Yo te voy a decir una cosa. El sábado estaba escuchando el programa de Liberty, estaba Emanuel Álvarez Agis, y decía una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, mira, terminó y dice algo parecido de todo esto que se estaba diciendo acá. Dice, yo me he cansado de revisar números de empresas, me dedico a eso, las empresas están muy sólidas, las materias primas vuelan en su precio, hay una situación internacional muy favorable para las exportaciones de Argentina. Si la política se acomoda, que es parecido a lo que decía Vilma Ibarra, salimos al tranco. Ahora, ¿qué significa que la política se acomode? ¿Qué significa? Significa una cosa que el viernes discutía Amado con Artemio y Serrano Mancilla en una radio también. Significa que tenemos que convalidarle a las empresas que hayan ganado un 40, un 50, un 70% más que la inflación y que los trabajadores pierdan un 20% de salario. Eso es arreglar la política. Pero ese es el debate que está dentro del Frente de Todos, que tendría que hacer referencia a Vilma y que es la verdadera causa profunda del debate. ¿Quién va a pagar este tipo de cosas? ¿No es cierto? Porque estamos todos de acuerdo en fortalecer la gestión, en fortalecer al gobierno. Yo me meto adentro de la urna a votarlo a Alberto en contra del neoliberalismo. Pero vamos a discutir bien en qué términos, porque la gente la está pasando muy mal. Absolutamente. Y además recordar cuál fue la plataforma electoral que prometió justamente el Frente de Todos y cómo va el cumplimiento de eso. Más allá que, por supuesto, nos encontramos en un contexto internacional y local muy complejo, pero me parece que hay que reformular el por qué la unidad, ¿no? Que campea esta idea. La unidad es justamente para representar los intereses de las mayorías y poder llevar a cabo las políticas públicas que concreten
esa distribución equitativa del ingreso. Entonces, no creo que las críticas per se, sin analizar ninguna situación, sea algo destructivo, o sea, ayudar o coadyuvar a que la derecha vuelva al poder el 2023. Sino si vos estás representando efectivamente con las políticas que estás llevando a cabo, esos intereses que te llevaron al gobierno. Pero esa discusión debilita al gobierno, porque lo que se plantea es paren de discutir hacia adentro del Frente de Todos, porque viene la elección y claramente el gobierno no está en una posición de fuerza. Yo creo que lo que decía Amado tiene que ver con esto. Es el planteo, Amado. Lili. Paren de discutir en público, no paren de discutir. Paren de discutir en público. ¿Dónde discutimos? ¿Dónde nos reunimos a discutir? ¿Dónde están los partidos políticos, los espacios que había en el 2018-2019 con los cuales ganamos las elecciones? ¿Dónde discute la gente? Quienes nos siguen, quienes ven C5N, son un público que acuerda a priori con lo que todas y todos nosotros estamos diciendo. Esta es la realidad. ¿Dónde escuchan las demás personas que no son macristas, pero que tampoco están conformes con este gobierno? ¿Dónde nos escuchan? Sí, ¿dónde están los afiches que comuniquen? ¿Por qué no se habla de cómo comunicamos? ¿Dónde están los afiches que comuniquen esos datos que da Pedro? Lo que está mejor, lo que subió, lo que se vende más, lo que los commodities. ¿Dónde? Sí, Lili, pero ¿sabés qué pasa? Con eso no se come. Digo, la variable que le falta... No importa, Úrsula, sí, pero por supuesto vos le das que con esos eso datos no se y a la come. gente no tiene comida en la mesa y no le sirve mucho. Déjame terminar. Por supuesto que con eso no se come. Pero el ánimo, la posibilidad de saber que voy en un sendero donde voy a poder comer, no es lo mismo que leer todos los días los diarios que dicen se pelearon, se mataron, Pedro se peleó con Julián. Bueno, pero ese es el espacio que hemos dado, Lili. Pero eso pasa desde el día 1 con este gobierno y lo hemos dicho acá. Si vos no te relatás, sos relatado y lo hemos dicho siempre. Yo creo que siempre han tenido un tema de comunicación tremenda, de decir, desdecirse, decir que va a haber una guerra, después no va a haber una guerra, hacer una cosa, siempre se anuncian y uno queda a la expectativa de algo que después no pasa. A mí me parece que las discusiones dentro de un frente son bienvenidas. Me parece que es la única manera de crecer, estoy absolutamente de acuerdo con la decisión que tomó Máximo Kirchner en su momento de abstenerse de votar por el acuerdo, de ser fiel a tus convicciones, y me parece que eso es parte del frente. También me parece que no podemos estar solamente unidos contra el espanto. Digo, si solamente la unión es porque del otro lado hay neoliberalismo y de lo único que nos queda, y me parece que es gusto a poco, me parece que tiene que haber medidas que acompañen. Sí, si se hubieran ganado las elecciones, no habría discusión. Ahora, las elecciones no se ganaron por la unidad o desunidad de los dirigentes. Las elecciones se ganan o se pierden por las políticas públicas o por la expectativa que generan. La del 2019 se ganó claramente porque había un pésimo gobierno y una expectativa enorme en las modificaciones que se iban a hacer. La del 2021, más allá que podemos analizar la pandemia, lo que dejó Macri, la deuda y todas las cosas que son ciertas, no colmó las expectativas, se perdieron 4 millones de votos. Hasta ahí datos, como le gusta decir a nuestra derecha. Ahora, a mí me parece muy interesante lo que decía Agustín Rossi, porque él propone cosas que son una agenda disruptiva, porque él cuando habla de esa agenda, mirá los ejemplos que tomó: ley de medios, AFJP, Aerolíneas Argentinas. Es decir, si lo que propone, si la discusión se salda en términos de lo que dice Agustín Rossi, seguramente va a haber mejor. El problema es que hasta hoy quien proponía ese tipo de políticas le decían no hay lugar para eso, desde el gobierno. Es con todos, no hablen de shock distributivo, eso no se puede, aquello no se puede. Ahora, si esta discusión es para que alguien como Agustín Rossi esté planteando necesitamos una agenda de máxima para que los resultados que se tengan, que nunca van a ser el 100% de lo que uno pretende, den buena respuesta a la sociedad, mirá si no tiene que ser bienvenido el debate. Mirá si no hará falta discutir estos temas, yo creo que en los medios, en todos lados, porque justamente eso es lo que enriquece al frente. Si no, no haría falta un frente. Acá hizo falta un frente, bueno,
hay que dar la discusión y me parece que lo que plantea Agustín Rossi, si ese es el rumbo, vamos a andar muy bien. Es muy notable porque uno espera una discusión en términos políticos donde la oposición al gobierno, para tratar de llegar al poder en el próximo round electoral, bueno, trate de convencer a un sector de la sociedad. ¿Qué argumento más potente en este momento que decirle, mirá, de lo que te ingresa todos los meses, lo que vamos a tratar de hacer es que te alcance más cuando llegas al supermercado, que puedas pagar todas tus cosas, que tengas un consumo adicional importante, que recuperes derechos? No está planteado desde la oposición, nada de todo eso. Al contrario. O sea, es muy notable eso. Porque la estrategia de la oposición es la que planteaba Liliana, que planteó Juez. Es no a todo. Absolutamente no a todo. Cero propuestas. Cero propuestas. Vacío de contenido político. Claro, ese es el tema. Por eso es muy importante que el campo nacional y popular reaccione en el sentido que planteaba Agustín, como lo planteaba Amado, pero hay que reaccionar con alguna movilización popular importante que ponga límite a los discursos de odio, que le ponga límite a estas actitudes destituyentes, que diga, bueno, aquí estamos, y que le mande un mensaje potente a la derecha. Porque yo no creo para nada que esté perdido el 23, para nada. Porque esos 4 millones de votos que perdimos no fueron a la derecha, están ahí esperando alguna de las acciones positivas que haga Agustín. A ver, algo que nos conmueva, que nos relate, como decía Úrsula, eso es lo que está esperando y estamos esperando el gobierno. Ahora, eso requiere un gobierno dispuesto a avanzar en ese sentido y con cohesión para hacerlo. Vos al principio tocabas el tema de que, bueno, aparentemente no es lo mismo lo que piensa en el área de energía, el ministro de Economía, el tema de los precios con Roberto, qué pasa con los fondos que se destinan a la seguridad social. Cada vez es menos, en términos proporcionales. Vos fíjate que cada vez hay menos fondos proporcionalmente para la seguridad social y más para el sistema famoso de planes. Por supuesto que el sistema de planes hace falta en un país que tiene necesidades, pero convengamos que es mejor la institucionalización de un sistema de seguridad social como el que fundó Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Este mes de junio se vence la última moratoria que queda para jubilarse. Si no se renueva, yo creo que hay que hacer una moratoria masiva, no por etapas, como se hizo entre 2006 y 2007. Si no se renueva, a las mujeres le suben, de hecho, 5 años la edad para poder jubilarse y acceder a la PAN. Ahí está el nuevo mecanismo de las reformas estructurales que trae el Fondo Monetario. No va a ser declamado y como pretendería Larreta, como dijo, u otros actores de la política. Va a ser soft, una versión en la cual va sucediendo sin que se note, que parezca un accidente. Entonces, si en junio no se renueva la moratoria, se le sube de hecho al 80% de las mujeres de la República Argentina, en 5 años le da para acceder a una jubilación. Esas son las cosas que hay que cambiar, esas son las cosas que hay que hacer ya. Bueno, a propósito de porque lo mencionaban recién Horacio Rodríguez Larreta, a propósito de la movilización que se dio por parte de los movimientos sociales y de algunos sindicatos en la avenida 9 de Julio, la Campe, las movilizaciones ulteriores que se dieron, entró en la discusión qué pasa con los planes sociales, se metió de lleno en el tema de la asignación universal por hijo, digamos, era todo casi lo mismo, ¿no? No se diferenciaba que una cosa es un plan y otra cosa es un derecho adquirido. Digo, ese tipo de cuestiones se dio. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se dijo y ya lo analizamos. Lo que pasó acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. ¿Cómo es usar? ¿Puedo decir una cosa? ¿Cómo es usar a los chicos como escudo? Pero además me parece que hay que señalar fuertemente la hipocresía de este señor, que tiene un apellido donde la hipocresía es histórica en la familia, por lo tanto, y los intereses que defiende. Hablar de los chicos, un tipo que se ha dedicado a cerrar escuelas, con una ministra que da vergüenza como Soledad Acuña, que lo único que hicieron fue entregar viandas con gusanos
Tengo las fotos que mandaban las maestras desesperadas. Más proteína. Un tipo que lo único que ha hecho es negocios, que se lleva puesta la ciudad de Buenos Aires y demuele cuanto edificio histórico exista, que cierra todo lo que haya que cerrar y considera que la seguridad es ponerle rejas a los parques, porque ese es el concepto de seguridad. Con lo cual, por supuesto, nadie que viva en la ciudad de Buenos Aires vive más seguro. Pero Lili, digo, claro, ¿no? en el marco de este debate en particular, digamos. Este es el debate. Este es el personaje que dice que no hay que poner a los chicos como defensa, un tipo que tiene no sé cuántos chicos sin vacantes en la escuela. No tiene posibilidad ética de hablar de los chicos. Un tipo que deja a chicos y chicas sin vacantes. Natalia. No, digo, hablar con el lenguaje del adversario, ¿no? Porque justamente menciona como violaciones a derechos, como extorsiones, lo que en rigor de verdad puede llegar a ser el ejercicio de un derecho constitucional. Claro. En tanto en cuanto sea de la oposición, ¿no? Cuando lo realizan afines a su espacio político, es una muestra de republicanismo y democracia. No solamente utilizar el lenguaje del enemigo, sino también desacoplar a los datos. Liliana recién mencionaba el tema de las viandas. Un 17% bajó el presupuesto educativo desde que está Mauricio Macri, y por supuesto Larreta lo continuó. Y no solamente hablar de este cinismo. Hace poco, creo que el año pasado, hubo un desalojo, si mal no recuerdo, en un terreno de daño a Villa 31, donde se vio la imagen de un chico llorando porque le rompían su único inodoro, y ahí había chicos y mujeres. Y eso fue Larreta para construir lo que ahora es un polo cervecero. Sucede también con el colegio, el Palacio, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Ceci, donde hay un colegio para sordomudos, donde parece ser que va a haber un negocio también para hacer una especie de sommelier de vino. El regreso de la escuela shopping en otro me parece lugar. que es la concepción del Estado como un negocio. A ver, ¿Te puedo decir una cosa sobre eso? Ya estaba en la época de Menem y Grosso. Yo he participado de un montón de piquetes y de corte de ruta del sector agropecuario desde Alfonsín para acá. Sí. En casi todos. Bien. En casi todos había chicos. Iban familias los cortes de ruta, a los piquetes. Desde los piquetes en contra de la privatización del ingenio Las Palmas en el Chaco, los del ingenio Ledesma en Jujuy, los de las huelgas contra Menem. Siempre hubo pibes y nunca se le ocurrió a la derecha plantear de que estábamos usando en ese... Mis hijos iban al piquete, eran chiquitos así. Pero Pedro, si fuera un acto de ellos, dicen, están yendo las familias. La familia, claro. Están yendo las familias. Me parece que como las familias son de pobres, son escudos. Me parece que la otra verdad vez, que es espantoso. me parece otra vez que es el recurso de la demonización de la pobreza, ¿no? De que señalar a ese grupo como el causante de todos los problemas de los argentinos y argentinas, de que agarra la pala y de que nuestros impuestos le pagan. Y yo digo, si son tan buenas realmente los planes que reciben, yo dejaría de laburar y después viviría como una reina. Y vuelvo a señalar, no es menor el tema de señalar a la pobreza como el problema, porque el problema grave de la Argentina son los mega ricos, que no quieren que se les ponga la lupa encima, como es ahora ir a ver a quienes se fugaron el dinero. El problema de la Argentina son los grandes megamillonarios, no el rico que vos tenés 2 casas, porque viste que hay gente que se autopercibe megamillonaria y no llega ni a Plaza Miserere. Digo, ese es otro tema. Pero los mega ricos son el verdadero problema y no esta gente que está, además, acampando por sus derechos. Bueno, le sumo un fichín más. Lo que dijo Patricia Bullrich, a ver. No, los planes sociales ya no dan ningún resultado. La gente cobra un plan social y cada vez es más pobre, cada vez está menos educada, cada vez está más aislada, cada vez vive peor. Así que ya se ha demostrado a lo largo de más de 20 años que ha sido un mecanismo más de clientelismo que de verdadera política social. La verdadera política social va a ser el empleo. Los planes sociales hay que sacarlos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo, el estudio y no un plan social. Muchas gracias por acompañarnos, señora Bullrich. Bueno, el tiempo lo dirá, ya veremos si la entrevistamos aquí entonces como candidata de una forma oficial a la presidencia para el año 2023 en la Argentina. Patricia Bullrich con nosotros en vivo en Café CNN.
Muy bien. La publinota. No sé si... Esto no es gracia. La CNN. Me vienen las palabras de Anabel Fernández Agasti cuando dijo que esta señora tenía más transferencias que un Corsa, ¿no? Que un Corsa. O sea, es la que le sacó el 13% a las jubiladas y exactamente. jubilados. Y a las provincias argentinas. Bueno, nos metemos, nos queda muy poquito tiempo. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. La verdad que el programa nos queda chico, en serio. Pero y le agradezco muchísimo a toda la gente que nos manda mensajes permanentemente. La verdad que hay un cariño que viene acompañando este programa. Gallego Ubeira, tenemos una información importante para compartir, ¿no? Sí, hay una cosa, digamos, desde el punto de vista judicial que creo que es muy valiosa, ¿no? Porque siempre que venimos acá contamos desgracias, pálidas, en fin. Pero ha ocurrido algo que, digamos, se concatena. La primera de todas es que hay una declaración formal de este señor Rodríguez Simón, que vive en Uruguay, presentado ante, yo digo al ACNUR porque es supuestamente la organización que tiene los protegidos y refugiados, pero en Uruguay debe tener otro nombre. Pero para decirlo sintéticamente, y allí hizo una manifestación formal diciendo claramente que él estaba, digamos, sufriendo una persecución política porque él era la persona que de alguna forma interpretaba las instrucciones del presidente a través de una mesa judicial e iba a ver a los jueces para que esas decisiones del presidente pudieran de alguna manera ser ejecutadas. O sea, total normalidad, digamos. Total normalidad. Bueno, justamente lo que están hablando ahora es de asamblea legislativa, como es un ejecutivo muy especial el que están tratando. Yo supongo que a lo mejor en la cabeza de los liberales debe estar esta idea. Bueno, total que el hombre, digamos, es una suerte de suicidio judicial. Ni siquiera es judicial, porque es esas manifestaciones que se hacen ante el organismo requirente. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que dice Rodríguez Simón en Uruguay, que es una prueba valiosa para poder ser incorporada al proceso que tramita acá en la Argentina. Y en esa línea ha habido una manifestación del juez Fara, que es el juez de la Cámara Cámara Federal. Es el juez que seguramente la audiencia no conoce, pero que fue expulsado de la Cámara Federal. Se consiguió un conchavo en penal económico y ahora volvió. Y en la presentación que hizo ante sus propios compañeros, lo llamó al orden en lo que se llama acuerdo de la Cámara con respecto a cuestiones de carácter administrativo. Y dice que están incumpliendo sistemáticamente con las disposiciones del Código de Procedimientos, que los procesos duran mucho más de los plazos establecidos en el Código de Procedimientos, una serie de cuestiones. Pero dice, pero fundamentalmente y lo más grave es que nosotros instrumentamos y llevamos adelante como instrucción denuncias que se producen en los medios de prensa, se levantan y se traen acá como Dorothy, violentando todas y cada una de las disposiciones de cómo es que una persona puede ser denunciante. O sea, me parece de lo más relevante lo del doctor Fara, porque es la primera vez que un integrante de la propia Cámara Federal interpela a sus compañeros y le dice, nosotros somos lo que somos, y la apreciación de la sociedad sobre nuestras conductas, que eso también lo pone de manifiesto, es nefasta. Exacto. Entonces, es una muy buena noticia para los abogados, es una muy buena noticia para la sociedad, y esperemos que el ejemplo del doctor Fara cunda en las diferentes cámaras federales de este país. Muy bien, Gallego. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos. ¿Estuvieron bien? Sí. ¿Estuvieron cómodos? Yo, Julián, ¿podía volver un segundo sobre el tema de la votación con Rusia? Tenemos un minuto, pero sí. Un segundito. Sí. Me parece que ha sido no solo un problema, como señaló al principio Ubeira, de que no estaban las pruebas, no se sabía qué se votaba. Jamás se habló de las violaciones de derechos humanos de la guerra de Vietnam o de Kuwait, que hay películas memorables hechas por el propio Hollywood. Así que eso también creo que debería ser tenido en cuenta. Pero además es un grave error de política exterior argentina. Mirá, se habla mucho de la unidad latinoamericana. Acá tuviste a México y a Brasil, dos países con signo político opuesto, absteniéndose. Era una gran oportunidad para consolidar la política exterior latinoamericana, articulándola con Brasil y México. Y lo otro, la votación, es cierto, fueron 10 países más los que votaron a favor que los que votaron en contra o se abstuvieron, pero si uno mira la población, el 75% de la población mundial representada o votó en contra o se abstuvo, para pensar de cómo funcionan los organismos multilaterales, ¿no? Y el tercer eje, en el cual creo que fue un error, es en el tema de los BRICS.
Argentina venía haciendo grandes esfuerzos para formar parte de los BRICS. Entonces, rompiste el eje de unidad latinoamericana con esta votación, rompiste el eje de los BRICS, donde China y Rusia votaron en contra, India y Brasil se abstuvieron. Entonces, creo que fue un gran error de política internacional. Gracias, Amado. No, por favor. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Muchísimas gracias a todos. Pausa. Gracias a vos. Muy bien, último minuto de programa. Esta semana, ustedes saben, el día miércoles creo que vamos a tener una información clave, que es el dato de inflación del mes de marzo. No tanto en función de lo que va a arrojar esa canasta, porque obviamente ya las proyecciones están anticipando un número cercano al 6%, sino más bien para ver la velocidad en términos de esa inflación y al mismo tiempo cómo impacta en un sector tan sensible como es el de los alimentos. Al margen de esto, habrá que ver también cuál es el impacto de características políticas que va a tener este anuncio, porque finalmente el INDEC anuncia ese dato, toda vez que hacia adentro del frente de todos lo que está es la discusión, ya no solo por las políticas que se llevan adelante, sino también por los responsables de esas políticas o por quienes encabezan cada uno de los ministerios dentro de lo que se llama el gabinete económico. Así que a prestar atención, el día miércoles seguramente tendremos más información. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chao.